Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemáticas de Secundaria con Salvador Bisol, capítulo número 19, ecuaciones de primer grado con fracciones, sexta parte. Y les he preparado un ejercicio realmente difícil, aunque con todo lo que han visto en capítulos anteriores, creo que están ya perfectamente capacitados para hacerlo. Corchete, paréntesis, al igual que en el capítulo anterior. Y lo que tenemos que hacer aquí es eliminar primero el paréntesis y luego el corchete. Para ello vamos a poner lo demás igual, 2 menos, abro corchete. ¿Cómo eliminamos el paréntesis? Multiplicando el menos 2 por ambos miembros. Es decir, menos 2 por x y menos 2 por más 1. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 1, en este caso menos 2 por más 1, pues menos 2, porque como saben, menos por más es menos. Aquí menos x menos 3 partido 2, cierro corchete, el resto del ejercicio lo mantenemos igual hasta que eliminemos el corchete. 2x partido por 3 menos 5x menos 3 partido por 12 más 3x. Ahora, para eliminar el corchete, tenemos que multiplicar el signo menos por los tres miembros del corchete, que son el menos 2x, el menos 2 y el menos x menos 3 partido por 2. El 2 lo volvemos a poner ahí. Comenzamos a hacer esas multiplicaciones. Menos por menos 2x más 2x. Porque evidentemente menos por menos es más, como saben. Y menos por menos 2 también es más 2 en este caso. Menos por menos 2x más 2x, menos por menos 2 más 2. Y ahora, como hemos hecho en otras ocasiones, y ya seguro que lo dominan, debemos multiplicar el menos primero por el menos x partido 2 y luego multiplicar el menos por el menos 3 partido 2. Y como menos por menos es más, pues sería más 3 partido 2. Por tanto, menos por más 3 partido 2. Pero primero multipliquemos el menos por menos x. Menos x partido 2 en este caso. Que vendría a ser menos por menos x partido 2, sería más x partido 2. Y el menos por menos 3 partido 2, vuelvo a repetir, sería menos por más 3 partido 2, y menos por más 3 partido 2 es menos 3 partido 2. Porque menos por más es menos. Hemos eliminado el corchete, el resto de la operación de momento igual. 2x partido 3 menos 5x menos 3 partido 12 más 3x. Llega el momento de hallar el mínimo común múltiplo. Para 2, 2, 3 y 12, los denominadores 1 no se cuentan, aunque luego dividamos el mínimo común múltiplo por ellos. Pero realmente, como se dice, es mínimo común múltiplo de 2, 2, 3 y 12, que es precisamente 12. Y comenzamos esa división por los denominadores y multiplicación por los numeradores. 12 entre 1, 12 por 2, 24. Signo más. 12 entre 1, 12 por 2x, 24x. Signo más. 12 entre 1, 12 por 2, 24. Signo más. 12 entre 2, 6 por x, 6x. Signo menos. 12 entre 2, 6 por 3, 18. Igual. 12 entre 3, 4 por 2x, 8x. Atentos,
12 entre 12, 1 por menos 5x es menos 5x. ¿12 entre 12, 1 por menos 3 es 3? Porque menos por menos es más. Por tanto, sería 12 entre 12, 1 por más 3, más 3. Y luego 12 entre 1 a 12 por 3x, 36x. Ahí se me ha quedado un poco corta la pizarra, pero entendemos que ahí hay un 36x. Pasamos los términos con incógnita a mano izquierda, 24x, 6x, el 8x pasa como menos 8x, el 5x pasa como más 5x, y el 36x, aunque no lo parezca, pero eso era, como saben perfectamente, una x, el más 36x pasa como menos 36x. Y luego nos queda, por aquí, el más 3, el 24 que pasa como menos 24, el otro más 24 que pasa también como menos 24, y el menos 18 que pasa como más 18. 24 más 6x, 24x quiero decir, más 6x es 30x, menos 8x son 22x, más 5x, 27x, menos 36x es menos 9x. Menos 9x, que es igual a 3 menos 24 es menos 21, menos 21 menos 24 es menos 45, menos 45 más 18 es menos 27. Llega el momento de despejar. X es igual a menos 27 partido por menos 9. Saben que cuando se despeja no se cambia el signo. Y menos 27 partido por menos 9, menos entre menos es más, y 27 entre 9 es 3. Por tanto, el resultado de esta ecuación, que parecía tan complicada, pero yo creo que no lo es tanto, es exactamente 3. Y hasta aquí he llegado, queridos amigos, con un nuevo episodio de Aprende Matemáticas con Salvador Bisop. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbanse al canal. Espero verles en el siguiente videoprograma. Hasta entonces, muchísimas gracias por haber estado ahí y un beso grandísimo para todos.